Bueno, hola a todos. Cuando le comenté a mi hija Victoria, la mayor, que iba a moderar un panel sobre diversidad, me dijo, ay papá, no, vos sos muy grande, no te puedes dedicar a eso. Si lo vas a hacer, lee, estudia algo y no hagas papelones. Entonces, lo primero que hice fue al diccionario de la Real Academia Española para ver qué significaba diversidad, y leí que una de las acepciones es abundancia de cosas distintas. Entonces dije, bueno, si estamos hablando de abundancia de cosas distintas, esto quiere decir que me voy a meter en mis repertorios, queridos repertorios legislativos, jurisprudenciales y doctrinarios, y voy a encontrar de todo. Me metí en el de una importante editorial y encontré solamente publicados entre fallos, referencias legislativas y doctrina, 18 artículos, que la verdad que es muy poco. Frente a eso traté de investigar un poco más, y lo que me di cuenta es que tenemos, digamos, en este mundo binario donde vivimos, digamos, de colores celestes y rosas, el tema de la diversidad es un tema que no ha tenido demasiado desarrollo legislativo ni recepción en normas y en jurisprudencia, y por lo tanto me parece que la práctica en las organizaciones, y a partir de las que han desarrollado investigaciones, los que la han llevado a la práctica, y en organizaciones que se dedican a la defensa de personas involucradas en este concepto, es lo más importante que podemos conocer hoy, porque nos va a permitir alumbrar qué es lo que está pasando en el mundo real, más allá de que en algún momento nuestros legisladores se acuerden de eso y lo terminen volcando a la práctica en normas específicas. Bueno, para eso tenemos este panel, donde nos acompañan Virginia Meneghelo. Virginia es licenciada en Relaciones Públicas y licenciada en Periodismo, posgrado en Organizaciones sin fines de lucro por la Universidad de San Andrés, con un posgrado en Cultura Organizacional de UBA y posgrado en Comunicación con Causa Social de la Universidad de Belgrano. Es consultora en temas de gestión de la diversidad, responsabilidad social interna, work-life balance y gestión de recursos humanos en organizaciones. También nos acompaña María Eugenia Ludueña, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesora del Taller de Narrativa sobre Derechos Humanos 1 de la Maestría de Comunicación y Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, y una de las responsables de la agencia Presentes. Y para finalizar, nos acompaña Lorena Blanco, que es integrante de Recursos Humanos de la HSBC Latinoamérica, estudió Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y luego completó un posgrado en Recursos Humanos en IDEA. Bueno, y ellas son aquellas que nos van a alumbrar sobre aquello que mi hija Vicky me dijo, papá, estudia, y no pude encontrar en ningún lado. Muchas gracias. Bien. Hola, buenos días. Muy contenta de estar acá y estar acompañadas de personas que conozco y otras que estoy conociendo, y sé que vamos a hacer un buen equipo por cómo nos estuvimos preparando, y también dejar el espacio para, ojalá que ustedes nos puedan hacer preguntas y en esto acompañarnos. Arranco con la pregunta, ¿no? ¿Por qué las organizaciones de salud deberían empezar a pensar o trabajar los temas de diversidad e inclusión? Y así como al principio se comentaba, y es verdad que no hay tanto, digamos, desarrollo, más específicamente en temas de salud, hay diferentes grados de este desarrollo. Pero empezar, digamos, con una mirada como un tanto más amplia. Y es que tanto en la medicina como en otros campos, quienes empezaron fue un grupo de varones blancos, un grupo homogéneo, digamos, de manera nivel educativo, nivel social, y la cuestión de por qué empezar a trabajar los temas de diversidad es que a quien prestan servicios no estamos hablando de un grupo homogéneo. Entonces, dice, la profesión médica estaba compuesta casi exclusivamente, ¿no?, por médicos varones blancos. La diversidad del cuidado de salud es un concepto extraño.
Y lo extraño no es tanto digamos, la diversidad, porque a veces uno escucha de, no, nosotros no trabajamos ese tema porque la verdad es que nos llevamos bárbaro. Y sí, hay personas que tienen diferentes credos, diferentes generaciones, y nos pueden como empezar a enumerar diferentes características. El gran desafío es trabajar la inclusión, el gran desafío es trabajar la equidad. Digamos, ¿y cómo se trabaja? A partir de empezar a repensar y a mirar aspectos de nuestra cultura, de esto de está todo bien el aparente y en general no, porque son pensadas las organizaciones desde una mirada bastante homogénea. Y la importancia de trabajar los temas de diversidad es muy simple la respuesta, no es una definición, sino que cada uno de nosotros se siente cómodo cuando puede ser, expresarse tal como es. Si hay algún aspecto que hace a mi identidad que yo no puedo mostrar o tengo que esconder, no voy a estar plena, ni acompañando, digamos, este espacio, ni en otros, digamos, digamos, laboralmente hablando. Ahí radica, digamos, la importancia. Y ni hablar en que no se respeten mis derechos o tener que esconder quién realmente soy. Frente a esta situación, ¿no? ¿Por qué no hay nuevas ideas? Bueno, el chiste o la gráfica es bien simple. ¿Por qué los grupos suelen ser homogéneos? Porque nos sentimos más cómodos con los que piensan similar a uno, con los que yo creo que estoy compartiendo valores, y ahí estoy en una zona bastante de confort. El problema, que es un poco, digamos, ahí la respuesta, dice la medicina es un campo altamente homogéneo que sirve a diferentes poblaciones. Y entonces es en el repensar quiénes tienen que estar en esa mesa. Y no es que estábamos haciendo todo mal, solo que no estábamos teniendo presente muchas poblaciones y aspectos. Esto es muy rápido, pero solo agarré, digamos, un eje dentro de todos los que se trabajan en diversidad, mujer. Y la primera mujer médica recién es en 1849 en Estados Unidos. Recién en 1849. Entonces, si uno quisiese hacer este corte por los diferentes ejes, empezaría a ver que esta cuestión de una aparente equidad no es tan así. 14 años después en Gran Bretaña, Elizabeth Garrett, en Japón, acá lo tengo más cerca, 1875, en India 1886, y con historias muy duras y difíciles detrás, que no las vamos a comentar, aparece la primera mujer médica en Argentina y en toda América Latina. Y Montessori, porque es más conocida, pero es también en Europa, y un siglo y una década después aparece la primera en África Oriental. Mucho, digamos, acá hay para aprender. Y les quiero compartir un video, porque lo que va a estar rondando seguramente en todo este panel es la cuestión de nosotros y los otros. Porque parece como, bueno, yo ahora tengo que hacer un esfuerzo como para incluir al otro. Yo también soy un otro o una otra. No es siempre, digamos, como la benevolencia. Es ver que no se están respetando esos derechos que antes no se hablaban. ¿sí? Si nos metemos, por ejemplo, en temas de diversidad religiosa, pensemos en testigos de Jehová, digamos, o en otros credos en donde los temas de salud son, digamos, todo un tema. Y esto se aplica a salud, pero a las estructuras organizacionales de salud, pero podría ser, digamos, cualquier otra, que es como la evolución, ¿no? Porque tampoco podemos ir de 0 a 100. Pero básicamente dice, hay 4 etapas por las cuales las organizaciones pasan. La primera generación, que fue la de detectar, es verdad, no puedo aplicar, digamos, la misma pastilla para todos, ni dentro de la organización, con mis empleados, ni tampoco a quien yo le presto servicios, clientes, pacientes. La segunda generación, que es la de entender. Estas 2 primeras generaciones hay, digamos, como una instancia más pasiva, es un poquito más profunda, es decir, detecté y entendí, pero todavía no tomo acción. La tercera generación es reactiva,
porque ya empieza a pensar en posibles soluciones, pero una vez que la situación compleja se presentó. Y es la cuarta generación la que trata de adelantarse y decir, entendiendo que, digamos, que somos una pluralidad de identidades, cada uno de nosotros, ¿cómo puedo trabajar desde la cultura y desde las prácticas y políticas para que todos se sientan incluidos? Y ahora sí les voy a compartir un pequeño video donde ahí el foco va a ser nosotros y los otros. It's easy to put people in boxes. And there's them, the high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new dates, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle gange kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual, and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Nosotros y los otros. ¿Y por qué? Tal vez va a ser muy simplista, pero existen actos de discriminación. Porque tomo una sola característica de la identidad del otro. Y a partir de esa sola característica de esa identidad, digo que es tal cosa. Pero cada uno de nosotros es más que nuestra nacionalidad, nuestras creencias religiosas, nuestras creencias políticas, nuestra orientación sexual. Somos todo ese conjunto, ¿sí? Y cuando no se incluye es porque justamente se está cosificando a ese otro. Y esto se hace en diferentes niveles. Pero estar acá con gente que está trabajando y en áreas de recursos humanos, somos los que podemos empezar a generar algún cambio. En este cambio hay cosas positivas y cosas, digamos, que vamos cometiendo errores, por eso el UPS. Este es un congreso del año pasado en México sobre lactancia materna, todos hombres exponiendo. Que está bárbaro el conocimiento, el tema es, no había ninguna mujer que pudiese hablar del tema,
y nos acostumbramos como a estas imágenes, pero casi 2 centenios atrás, solo digamos para una cuestión histórica, la Cámara de Comunes de Londres estaba discutiendo sobre el voto femenino, también todos hombres. Después a veces cosas que se mandan las empresas en querer estar en esta ola de diversidad y género, y sacaron una calculadora rosa que la tuvieron que sacar, esto pasó este año, al poquito tiempo, como queriendo este falso entendimiento, ¿no? Que digamos como con el color, que José lo decía al principio, yo ya voy a sentir que es algo, o sea, ¿no? No requiere como mucha más explicación. Hubo 2 situaciones de discriminación, una fue el año pasado en un local de Starbucks en Estados Unidos y ahora hace menos de un mes en Sephora, que es una línea de maquillaje. Ambas, una de las acciones que hicieron fue generar una actividad para todos los locales sobre diversidad y capacitación y cerraron las oficinas. A Starbucks le costó casi 8 millones de dólares. Entonces, ¿lo hago por convicción o lo empiezo, digamos, a trabajar porque también hay un tema de costo económico y reputacional? Y algo que no nos va a dar el tiempo, pero que está presente, es el tema de los sesgos. La última es una fotografía, es un fotógrafo sueco que durante su licencia de paternidad empezó a sacar fotos sobre la vida cotidiana de los hombres y el cuidado de los hijos. Y en general, acá está chiquita, pero cuando uno pone estas imágenes en grande, general, ¡ah, qué divino! Eso es un sesgo, porque si ponemos a una mujer, no nos salen, digamos, esas expresiones. Entonces, con cosas chiquitas o más grandes, lo que yo quiero invitarlos es a empezar a repensar estas cosas. Y no es que nosotros somos carmelitas descalzas y no tenemos prejuicios, todos los tenemos. Lo interesante cuando uno empieza a andar este camino es que más rápido se empieza a dar cuenta de, uy, para esto que dije, o esta práctica, o esta política, ¿no la debería rever? ¿Por qué esto es así? Esa es la dinámica y la gimnasia que nos da. Y para ir finalizando, poner, digamos, algunos, cuando uno tiene que empezar a presentar estos temas en las organizaciones y por qué trabajarlos, bueno, cuáles son los motivos o esas razones fuertes para trabajar. Y me amplía, digamos, el campo de búsqueda de talento, porque entonces ya no son, por ejemplo, los de determinada universidad, sino que empiezo a diversificar, porque me mejora el clima interno, los aspectos reputacionales de las organizaciones, la imagen, digamos, varios. Y ya para finalizar, solo para que les quede, digamos, algunas, hay desde compilaciones sobre buenas prácticas en salud específico en temas de diversidad, certificaciones como la de la Joint Commission, que son, digamos, en gestión integral de salud, y hay un eje que miran diversidad, la Organización Panamericana de la Salud, que también habla del tema, y lo último es para decir, bueno, ¿y esto cómo lo empiezo a bajar? Lorena después les va a estar hablando sobre el caso de una empresa y va a hablar más específicamente. Pero en ese recuadro, lo tengo mejor acá, lo que está en colores son esto es del gobierno de Australia, pero lo pueden pensar para cualquier organización. Lo que está abajo son los ejes que ellos deciden trabajar. Comunidad aborigen, discapacidad, LGTB, género, tema de generaciones, y cada uno de esos ejes en los principales aspectos de recursos humanos. Temas de reclutamiento, de inclusión, de desarrollo, de liderazgo, y cómo esto va a estar conversando con las prácticas, con las políticas, y empezar a hacer algún cambio en cuestión de cultura organizacional. Gracias. Bueno, gracias Virginia. Vayan pensando las preguntas para cuando terminemos el panel. Ahora nos va a hablar Eugenia Leudeña. Se supone que... Ay, bueno, yo soy periodista
y vengo de la agencia Presentes, que es una agencia de noticias LGBT, y les voy a contar un poquito de qué se trata Presentes para que también puedan ver desde dónde hablo y las cosas que yo aprendí también haciendo esto, ¿no? Presentes es una agencia de noticias que pone el foco en las temáticas LGBTI+. Ahora vamos a ver de qué se trata la sigla. Somos un medio de comunicación feminista, diverso y regional. Y estamos en todos esos países que ven ahí. La base está en Argentina. Tenemos una legislación en Argentina que para lo que es la diversidad sexual es una legislación de avanzada. Tenemos leyes como matrimonio igualitario. Tenemos una ley de identidad de género, que pocos países tienen una ley así, y sin embargo, a pesar de que cubrimos países donde prácticamente las personas de la diversidad sexual no tienen derechos, como Paraguay, por ejemplo, Honduras, Guatemala o El Salvador, que no tienen casi ningún marco legal, no tienen ni siquiera leyes antidiscriminatorias, y sin embargo hay una gran brecha en nuestro país entre lo que marca la ley y lo que pasa en la realidad. Y esto no lo digo yo, sino que lo dijo, por ejemplo, un experto que Naciones Unidas tiene, que es un rol nuevo, que tiene que ver con estos cambios que estamos viviendo a nivel mundial, que se llama experto independiente en temáticas LGBTI. Ese experto, cuando visitó el país hace 2 años, dijo que Argentina era vanguardista a nivel legislación, pero que sin embargo la brecha en el ejercicio real de esos derechos era muy preocupante. Lo vemos desde Presentes porque publicamos muchas noticias argentinas que tienen que ver con actos de discriminación y a veces se dan también en el sector de salud, de gente que quiso acceder a algunos de sus derechos, sobre todo las personas travestis y trans, y tuvieron algún problema. Y por eso se convierte lamentablemente en una noticia en nuestro medio. Esto es algo que a la gente a veces le da un poco de miedo, a las que no están en el tema, y que a mí muchas personas, ya sea de mi familia o de mis amigas, vienen y me dicen, ¿cómo se dice la sigla? ¿Qué significa? ¿Cuál es la manera correcta de decirla? Bueno, la sigla LGBTIQ+, quiere decir lesbianas, seguramente eso ya lo saben, gays. La B es de bisexual. Bisexualidad es una identidad que en este momento está más invisibilizada. En Wikipedia es una palabra que tiene millones de entradas porque la gente googlea y sale ahí. Nosotros también estamos haciendo acciones en Wikipedia, porque en Wikipedia pasan muchas de las cosas que pasan en la sociedad, conviven todos estos prejuicios, y como es una plataforma abierta y colaborativa, la gente googlea, y cuando salen estas definiciones de Wikipedia, a veces no se enmarcan en los estándares de derechos humanos. Así que estamos haciendo acciones con Wikipedia también para cambiar esto. La T representa distintas identidades que tienen que ver con la identidad de género, que puede ser travestis, transexuales, transgénero. Antes había diferencias respecto de transgénero o transexual, si era lo mismo, si se había operado, si no se había operado. Hoy cada persona tiene derecho a autopercibirse, y eso lo dice la ley, como se le cante, digamos, para decirlo en criollo. Si se percibe travesti, en general tiene que ver con una lucha más vinculada a la violencia institucional, es la reapropiación de una identidad política, porque la policía llamaba travestidos a quienes iban disfrazados, y esto estaba penado en algunos códigos. Hoy es una palabra que tiene que ver travesti con una resistencia, con una lucha. Trans tiene que ver con personas que pueden ser varones o mujeres y que se acercan más o menos a alguna de estas identidades. La I tiene que ver con intersex, que es para muchas personas que nacen con identidades en sus genitales muy distintas. Puede ser no se le llama más, digamos, es un error decir que son malformaciones o que ser intersex es una identidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está muy preocupada porque el problema de las personas intersex en general, como quizá no se note a simple vista, más que con los actos discriminatorios, tiene que ver con los sistemas de salud, porque el sistema médico ha hecho, digamos, verdadero desastre con las personas intersex, con esto de querer acomodarlas o a lo rosa o a lo celeste, a lo que se refería José, ¿no? Esto de que pensamos el mundo en términos binarios, y si un bebé a veces no sabían cómo ponerle, bueno, se han hecho mutilaciones o tratamientos que han sido sumamente perjudiciales para las ideas y traumáticos para las ideas de estas personas. Entonces, esto es un tema que hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está dedicando un capítulo especial a las personas intersex y al sistema, a cómo las trata el sistema de salud. La Q tiene que ver con lo queer, que es lo raro y que es una palabra que viene del inglés y que tiene que ver con todas las identidades que no están en esta sigla, y también el signo más justamente se refiere a
Ahora seguramente escucharon hablar de personas que se autoperciben no binarias, o sea, que no quieren ser identificadas con ninguno de los dos géneros. Y como ven, esta sigla lo que mezcla son dos cuestiones distintas, que son lo que es la identidad de género y lo que es la orientación sexual. Y aprovecho que vengo acá para mostrarles un video que cuando ustedes, es un video corto que dura 2 minutos, que está hecho por personas de la diversidad sexual, y que ustedes se van a ir de acá sabiendo exactamente cuál es la diferencia entre estas dos ideas. Orientación sexual. Identidad de género. ¿Cuál es la diferencia? La orientación sexual es la atracción física, emocional, afectiva y erótica que siente una persona por otra, ya sea del mismo género o de otro. Cuando hablamos de orientación sexual, decimos, por ejemplo, heterosexual, bisexual, homosexual, lesbiana, pansexual. Hablar de una orientación sexual como la normal o natural es patologizar y discriminar a las orientaciones que no son heterosexuales. La identidad de género es la vivencia o experiencia individual que cada persona siente y que puede coincidir o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Tiene que ver con el sentido personal del cuerpo y con otras expresiones asociadas al género, como la vestimenta, el modo de hablar y el modo de expresarse. En caso de tener la libertad para elegir, este proceso de autopercepción puede incluir la modificación de la apariencia o la función corporal a través de tratamientos hormonales, quirúrgicos o de otro tipo. Hablar de hombres y mujeres exclusivamente o considerarlas como las identidades de género normales o naturales es patologizar y discriminar a todas las demás. Feminidades trans, travestis, transgéneros, transexuales, masculinidades trans, personas no binarias y muchas más. Cuando la identidad autopercibida coincide con el sexo biológico asignado, decimos cisgénero. Cuando ese sentir no coincide con el sexo biológico asignado, decimos trans. Por ejemplo, yo soy cis y homosexual. Yo soy trans y me gustan los hombres. De todas formas, estamos usando etiquetas, es decir, categorías del lenguaje que tienen un sentido hoy en un momento social e histórico concreto. Y en el futuro pueden surgir nuevos términos o cambiar el sentido de los que ya usamos. Bueno, espero que les haya quedado claro y que está bueno porque también que lo expliquen dos personas de la diversidad sexual, porque lo que solemos ver desde Presentes es que en muchos espacios estas personas faltan y sus voces todavía no están representadas ni en los medios ni en los ámbitos laborales. ¿Qué pasa? Me interesaría conversar también, aprovechando que estoy acá, qué pasa con los derechos de las personas de la diversidad sexual en la región. ¿Por qué es tan preocupante el tema? Porque los organismos internacionales, como les comentaba recién, están tratando de dejar bien claro a través de fallos y de opiniones consultivas que esto se trata de derechos, ya que en América Latina cada semana 9 personas son asesinadas, ya sea por su orientación sexual o por su identidad de género. Estas cifras de 2015, otro problema de esta temática es que no hay cifras, justamente porque tenemos un mundo binario donde pensamos todo en dos categorías que tienen que ver con varón y mujer, y muchas veces los asesinatos, por ejemplo, de las personas trans o travestis, que no sé si saben que en América Latina y también en Argentina, a pesar de que tenemos una ley de identidad de género, el promedio de vida de las personas travestis y trans es de 35 a 40 años. O sea, eso es lo que esperan vivir en un mundo donde la mayoría de las personas tenemos el doble, por lo menos, de expectativa de vida en los países medianamente desarrollados. Y como les decía, el otro problema es que no hay cifras. Entonces, como no hay cifras, también estamos lejos de tener políticas públicas, porque si no tenemos una postal de qué es lo que está pasando, es muy difícil que sepamos cómo se va a resolver esto o qué políticas se pueden hacer para paliarlo. Las violaciones más comunes a los derechos humanos de las personas LGBT tienen una amplia, justamente son muy diversas. Pueden ir de un grado máximo, como el asesinato, que hablamos de violencias por prejuicios o de crímenes de odio, también leyes penales discriminatorias. En Argentina esto no es una realidad que se vea tanto porque las leyes penales en general garantizan derechos de la diversidad sexual. Sí, en otros países hay, bueno, ni hablar de los países donde está penada la homosexualidad, pero también una violación a derechos humanos de personas LGBT tiene que ver con el trato discriminatorio que estas personas sufren en el ámbito laboral, en las escuelas, esto de que se enteraron que era lesbiana y pidió para irse de vacaciones con su novia,
y la echaron porque era una escuela privada o era una escuela religiosa y no estaban de acuerdo. Bueno, acá es importante que estamos hablando de derechos, no estamos hablando si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Por eso nos parece importante traer esto, y también porque muchas de las noticias, como les comentaba al principio, que cubrimos en Presentes, no sé si muchas, pero algunas tienen que ver con el sector de la salud, contratos discriminatorios, que pueden ser desde un profesional de la salud hasta una persona que trabaja en ese lugar, y que puede ser un personal de seguridad, que lo que vemos también claramente en esto es que no hay capacitación al respecto, y que la mayoría de las violaciones a estos derechos tienen que ver con eso también, con una falta de derecho y a veces con una falta de capacitación y a veces con una complicidad social. Porque las violencias por prejuicios en general se dirigen a grupos vulnerados, por ejemplo, pueden ser siempre son minorías, en este caso la diversidad sexual, pero también las violencias por prejuicios funcionan contra grupos religiosos o contra grupos étnicos. Y lo que hacen es enviar un mensaje simbólico, que es lo que desde Presentes, digamos, tratamos de desarticular a través de la comunicación. En Argentina tenemos esta ley, y justamente les decía la falta de capacitación, porque a veces, por ejemplo, la policía se lleva detenida arbitrariamente a personas travestis y trans, y los oficiales, cuando las personas travestis y trans le dicen que hay una ley de identidad de género, que tienen que respetar, no tienen que tratarlas en masculino, sino en femenino, y los policías le dicen que desconocen y que creen que es un invento de las personas travestis y trans que esta ley existe. Ese es el artículo primero de la ley, y es la que habla del derecho a la identidad de género. Y ahí dice muy claramente, es una ley que está vigente desde el año 2012, que vale para todo el país y para todos los ámbitos, y dice básicamente que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género y al libre desarrollo de su persona conforme a esa identidad. Y a ser tratada, esto me parece muy importante, de ser tratada de acuerdo a su identidad de género, y en particular a ser identificada en los instrumentos que acreditan su identidad. Lo que está explicando este artículo, bueno, acá está José, que es abogado y seguramente lo podría explicar mucho mejor que yo, es que las personas no necesitan un DNI para ser tratadas por su identidad autopercibida. Si una persona se autopercibe como una feminidad travesti, tiene derecho a ser tratada en femenino, y no importa que no haya hecho el cambio de DNI, debe ser tratada en femenino. Y si una persona se autopercibe como un varón trans o como una masculinidad trans, debe ser tratada en masculino, por esto que dice la ley. Y la ley justamente lo que está especificando es que no hace falta tener un documento, porque eso es una traba que vemos muchas veces, que las personas son discriminadas porque les dicen, pero no tenía hecho el cambio registral, no tenía su DNI, entonces lo tratamos, es un varón. Hace poco hubo un caso bastante resonante de un empleado de subte que trató el masculino a una persona trans, a una feminidad trans, fue una de las notas más leídas del mes de la agencia Presentes. Y eso lo vemos en todos los ámbitos, por eso está bueno que lo sepan, lo que es el derecho a la identidad de género. Bueno, esto era más o menos lo que tenía pensado decirles, y el mensaje central es este, que los derechos de las personas LGBT+ también son derechos humanos, aunque a veces creamos que derechos humanos son otro tipo de derechos. Esto también es una cuestión de derechos, de acceso a derechos, y este es el mensaje que, digamos, que tratamos de compartir desde la agencia Presentes. Los derechos de las personas LGBT son derechos humanos. No hay derecho a que una persona tenga un promedio de vida de 35 a 40 años, y no hay derecho a la discriminación. Tenemos buenas leyes, se trata de que las conozcamos y de que las hagamos cumplir entre todos. Así que bueno, muchas gracias. Estas son las redes si nos quieren seguir. Bueno, gracias, Eugenia. Y ahora quedamos con Lorena. Bueno, Gracias, última. ¿Me escucha? Bueno, ponemos la presentación. Yo espero que les sirva la presentación breve que voy a hacer yo, que tiene que ver con las iniciativas del ámbito empresario, de la organización donde yo trabajo, que es HSBC, pero también de la red empresarial en Argentina, de empresas ya sea pequeñas, medianas o grandes. Y que ustedes se lleven ejemplos y que les den ideas para implementar en las organizaciones donde trabajan. En la próxima. Primero soy yo. Primero lo que quería contarles era un poco darles el marco de HSBC, que es un banco internacional, el banco global que
el único banco global que existe hoy en Argentina, y mostrarles estos datos brevemente porque son importantes para entender también la diversidad de la organización donde yo trabajo, porque la organización global HSBC es una organización que está presente en un montón de países con gente que trabaja de diferentes nacionalidades, que habla diferentes idiomas, hay muchos traslados de personal también de un país al otro, con lo cual convivimos con la diversidad y nosotros decimos que la diversidad es parte de nuestro ADN. Y eso es importante y nos da un sentido de responsabilidad al hablar de estos temas en la compañía. No solo hablamos de diversidad, sino también de inclusión, porque hablar de diversidad es hablar de diversidad y tener en cuenta que existen diferentes personas, y lo que comentaba un poco Eugenia y Virginia, ¿no? Diferentes personas con diferentes realidades, o este camino binario de pensar en una persona que es argentino, o de cierta nacionalidad, o de cierta orientación sexual, por ejemplo. No queremos quedarnos solo en eso, sino también hablar de inclusión en las organizaciones. Y de qué forma traemos a la mesa todas estas cuestiones para hacer una composición más diversa y más rica en los equipos en los que trabajamos. En la organización, y esto para nosotros es muy importante, la diversidad, y hablar de diversidad e inclusión y trabajar en diversidad e inclusión no es solamente una responsabilidad de recursos humanos, o del líder, o presidente, o miembros del directorio de la compañía, sino que cuando hablamos de diversidad e inclusión somos todos, y todos tenemos una responsabilidad en hacer que la diversidad y la inclusión sea un hecho concreto en la empresa, en cualquier empresa donde trabajemos. Por eso, por ejemplo, en HSBC lo que hemos hecho es abrir las prácticas de diversidad e inclusión y las posibilidades de N prácticas y de gente súper creativa que se le ocurren un montón de cosas en la organización, porque la creatividad tiene mucho que ver con la diversidad, porque diversidad no es solo hacer, en el caso de que si yo quiero trabajar, por ejemplo, la diversidad de género, hacer un panel de mujeres ejecutivas para mostrar los ejemplos que pueden ser muy distintos a los de una persona que hoy está sentada escuchando este panel, sino pensar en distintas formas en poder llevar a la práctica la diversidad en las empresas. Y por eso abrimos este canal en la empresa para preguntarles quiénes quieren trabajar en diversidad y en distintos ejes de diversidad. Y la gente voluntariamente, esto comenzó hace 3 años en el banco, empezó a levantar la mano y decir yo quiero trabajar en esto, además del trabajo habitual que hago en el día a día. Nosotros lo llamamos grupos multi, estos grupos de diversidad o grupos de afinidad. Tenemos un grupo que trabaja el eje de discapacidad, otro grupo que se llama Orgullo, que se autodenominó Orgullo, y trabaja en personas que pertenecen a la comunidad LGBT+, y aquellas personas que no pertenecen a la comunidad, pero que quieren que la compañía sea más diversa en este sentido. Balance, todo el eje que tiene que ver con género, y generaciones. Cómo trabajar, no cómo hacer que la organización y que los jóvenes le trasladen sus prácticas y sus nuevas formas de trabajar a los más grandes, sino cómo trabajar intergeneracionalmente. Todos tienen mucho para aportar en la organización desde su generación también. Y esto es multiplicador, porque no es solo el trabajo que puede hacer recursos humanos, el trabajo que puede hacer la dirección, sino todos, y al mismo tiempo trabajando en diversidad. Además de eso, nosotros formamos parte de una red muy grande e importante en Argentina en el ámbito empresario, que es IDEA, que es una red que nuclea muchísimas compañías pequeñas, medianas, grandes, que trabaja en un montón de temáticas y tiene muchos espacios, además de lo que comúnmente se conoce que es el coloquio. Hay una red de diversidad en la que nosotros participamos y lideramos, y en esa red, en el año 2007 y 2018, se trabajó en una encuesta, en una investigación de campo, en la que le preguntamos a tanto colaboradores como directivos de pequeñas, medianas y grandes empresas qué significa ser iguales. Y esto tenía que ver con entender cuál es la percepción de la gente que trabaja en las organizaciones sobre la igualdad o desigualdad enfocada en género, en este caso, en esta encuesta. Estos son algunos de los resultados. El 69% de las personas que respondieron, integrantes del directorio, presidentes o dueños de empresas, el 69% fueron los dueños, directores o presidentes de empresa. 1 de cada 2 mujeres se sintió discriminada a lo largo de su trayectoria laboral, y además, en este dato en particular, la mitad de esas mujeres se sintió discriminada por un superior,
que también es otro dato importante. El 77% de las mujeres considera que los hombres cobran un mayor salario ante la misma tarea. A esta pregunta, cuando la respondieron los hombres, respondieron que el 35% de ellos considera que las mujeres cobran menos que los hombres. El porcentaje y la percepción es mucho menor cuando contesta un varón que cuando contesta una mujer respecto al salario de mujeres y de varones. El 45% de las mujeres vio condicionada su trayectoria profesional después del nacimiento de sus hijos. En este caso, cuando contestaron varones, el 13% dijo que vio condicionada su trayectoria profesional tras el nacimiento de sus hijos o hijas. 9 de cada 10 varones piensa que las responsabilidades maternales, familiares y domésticas inciden en alguna forma en la vida profesional de las mujeres. El 21% de las mujeres se siente sobrecalificada. En este caso, más de la mitad de los hombres que respondieron se sienten sobrecalificados. Siempre hay una autoestima en general mayor en los hombres que en las mujeres que trabajan en organizaciones. 5 de cada 10 mujeres esperan en los próximos 5 años crecer y obtener un reconocimiento. Los hombres, 9 de cada 10 esperan en 5 años obtener una posición mayor o reconocimiento. Y la flexibilidad horaria, al preguntarle respecto a políticas relacionadas a la perspectiva de género y que mayormente valoren, tanto hombres como mujeres, la flexibilidad horaria, el trabajo remoto también, y todo lo que tiene que ver con programas de mentorías o tener alguna persona que los acompañe en su carrera profesional fue de lo más valorado. Estos son algunos de los datos que surgieron que para nosotros son importantes para darle visibilidad al tema, y desde IDEA además, porque IDEA, por el lugar que ocupa también en el ámbito empresario y en la conexión con el ámbito público, esto solamente puede cambiar la mirada en las organizaciones si hay una conexión con políticas públicas. Y eso, ese es el espacio que nosotros tratamos de generar en las organizaciones y en las redes en las que participamos. Y por otro lado, contarles una iniciativa que nosotros llevamos a cabo y que nos parece muy relevante, y es el protocolo para la detección y tratamiento de casos de violencia de género. Si bien en nuestra organización, como en muchas otras, existe un protocolo para casos de violencia, y cuando una persona es violenta puede no haber un protocolo formal establecido, en otras organizaciones sí, en la nuestra ya existía un protocolo de qué hacer y qué tipo de investigación y quiénes son las personas, ya sea de recursos humanos o involucradas en la investigación para tratar estos temas. No había algo específico desarrollado en violencia de género. Nosotros desde el comienzo lo que quisimos hacer es involucrar, de esta forma, esto que les decía también, de involucrar a toda la organización en los grupos multi, los grupos de afinidad. De la misma forma, al trabajar en un protocolo de violencia de género, lo que quisimos es involucrar a aquellas personas que también pueden llegar a tener un contacto inmediato con aquellas personas que están atravesando una situación de violencia de género. Por ejemplo, recursos humanos, y por ejemplo la asociación bancaria, que es nuestra asociación gremial. Entonces, desde un comienzo, y eso es algo distintivo por ahí en otras organizaciones que hoy están lanzando un protocolo, lo que quisimos hacer es desde un comienzo sentarnos con la bancaria y establecer un protocolo en conjunto y en equipo, trabajándolo en equipo con ellos. Se creó una comisión interdisciplinaria en la que trabajamos todos los casos que llegan de uno u otro lugar, y en esa comisión, además de presentarse todos los casos y establecer, ¿no?, cuáles son las medidas que se toman en cada uno de los casos, además se establecieron ciertas medidas que se toman cada vez que aparece un caso de este tipo. Una es, por ejemplo, el acceso inmediato para la persona y para el grupo familiar, para la víctima y para el grupo familiar, la asistencia jurídica, social, psicológica, económica, médica, de ser necesario, la posibilidad de reubicación en el lugar de trabajo de la persona y del grupo familiar, y préstamos. Somos un banco, además, con lo cual lo que damos es préstamos, con lo cual esto fue, digamos, lo más sencillo en lo cual pudimos avanzar, ¿no? Préstamos que tienen que ver con pago de guarderías o con cualquier otro tipo de préstamo que la persona necesite. Y por otro lado, nosotros ya teníamos un programa de asistencia al empleado, que es un 0800, confidencial, anónimo, abierto las 24 horas para todos los colaboradores que trabajan en HSBC y sus familiares,
Y en este programa lo que hicimos fue trabajar con este programa asesora a las personas en aspectos jurídicos, legales, económicos, también psicológicos. En este programa lo que hicimos es incluir dentro del gabinete psicológico que la consultora que es ICAS nos provee, incluir la perspectiva de género. Y descubrimos además que esta consultora, además, parte del equipo de psicólogos que trabaja en la consultora son especialistas en violencia de género. Son personas que trabajan en distintos organismos, en algunos casos públicos, en otros privados, tratando esta temática. Entonces, tenemos un canal específico para aquellas personas que quieran hacer alguna, digamos, no es denuncia, sino conversar con alguien anónimamente y confidencialmente sobre esto, más allá del protocolo que existe internamente. Hay muchos desafíos, de todas formas, que tenemos por delante. Ya comenzamos a generar capacitaciones. Esta consultora que les digo nos ha brindado capacitaciones al equipo de recursos humanos, a distintos equipos y grupos de asociados con aquellas personas que se han presentado por distintos casos de violencia, porque acá hay dos vías, ¿no? Una vía que es aquellas denuncias de aquella persona que denuncia que su marido, por ejemplo, le pega y su marido es también colaborador del banco, ¿sí? Se puede dar ese caso. Ese es el caso más fácil para nosotros, porque ahí el protocolo nos dice cómo actuar en caso de que haya una persona, empleado de la compañía, que es violenta. El caso más difícil en las organizaciones es cuando su pareja no es colaborador o colaboradora, que puede haber de los dos géneros, del banco. Ese es el caso en el cual nosotros nos enfocamos en el protocolo específicamente. Muchos desafíos, como les decía, más comunicación del protocolo, más sensibilización, más hablar de este tema interna y externamente, más capacitación, más trabajar en equipo con ya sea la asociación bancaria, con otros bancos incluso hemos comenzado a trabajar y con otras organizaciones, e impulsar políticas públicas. Nosotros formamos parte de muchas mesas de diálogo de la Secretaría de Trabajo, del INADI, de distintos organismos públicos, porque creemos que el cambio, dejarlo dentro de la organización puertas para adentro, no le sirve a nadie. Esto tiene que ser exponencial, por eso también queremos involucrar a otros bancos. Son temas que nos cruzan como sociedad, ni siquiera la industria financiera, a todos. Entonces, cuanto más podamos trabajar en equipo en estos temas, va a ser mejor para todos. Y les quería contar de una campaña que nosotros llevamos a cabo en relación a este tema, para el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, lo que quisimos hacer es generar un espacio de sensibilización y a través de uno de nuestros canales más emblemáticos. Nosotros, los cajeros automáticos son, digamos, nuestra vía de comunicación con nuestros clientes. A través del cajero generar una campaña para concientizar sobre la violencia de género. Esa campaña la lanzamos, la íbamos a lanzar el 8 de marzo, finalmente en las redes tomamos la decisión de lanzarla el 9 de marzo, porque muchos influencers en las redes nos dijeron que ese día no querían hablar a través de organizaciones, o que haya organizaciones que se pueda, digamos, entender como una venta de algo. Decidimos lanzar el 9 de marzo, pero internamente lo lanzamos el 7 de marzo porque nos gusta primero contarle a nuestros colaboradores lo que vamos a hacer y que se enteren antes que los clientes, y lo que sucedió es que se viralizó el 7 de marzo esto, y fue, nada, antes que salga a los medios, ya era trending topic en Twitter, ya se viralizó por todos lados, incluso internacionalmente, así que esperamos, este es el granito de arena que quisimos nosotros hablar sobre este tema, aprovechando el 8 de marzo. Se las muestro.
todo el cambio, el mundo girando, rompiendo barreras, ahorita la mente ya es inminente. Despierta el cambio, la voz se delata, la calle tumbando. Estar apretando todo el tiempo, no, y te estoy diciendo que no, basta. Sentís impotencia. Te hace dar cuenta lo espantoso que es que te obliguen a hacer lo que no querés. Muchos necesitamos este recordatorio, y ahora se necesitamos más hoy. Que cuando es no, cuando dices no, es no. Muy bien, tenemos un espacio de 10 minutos para preguntas. ¿Alguna pregunta particular? Bueno, arranco yo para vencer. ¿Tenemos una ahí? Perfecto. No. Voy a hacer yo de... Gracias. La pregunta era para Eugenia. Vos sabés que, uno sabe que en los contextos sociológicos, históricos, la mayoría de las situaciones se han dado de discriminación principalmente con las minorías, ya sean religiosas, de algún otro tipo también, políticas también. Quería ver o compartir con vos, o que vos nos dijeras un poquito cómo correlacionás esta cuestión de la diferencia de género, o de los distintos géneros, con la cuestión de minoría, ¿no? A ver, perdón, más específico. Era para Eugenia la pregunta. Para Eugenia. Perdón. También. O bueno, para todas. ¿Cómo relaciono el tema de las cuestiones de género con las minorías? Así es. En que las personas transgénero son una minoría demográficamente, pero sí son una minoría, o sea, las personas transgénero son minoría y existen. Creo que es algo que no se puede ocultar, sí se puede ocultar, por eso también sufren más discriminación, porque yo puedo ocultar mi orientación sexual, pero no puedo ocultar mi identidad de género, porque muchas veces es notoria. Hay gente que sí la oculta o la trata de disfrazar justamente para no ser víctima de la discriminación. Y en esto de ser una minoría y una minoría excluida, la exclusión de esta minoría empieza en general en la propia familia. En general hay una frase que dice: ¿quién salta por las trabas y las travestis? ¿No? Porque si estamos ante un caso, por ejemplo, de violencia institucional, de una detención arbitraria, en un barrio, por ejemplo, atrás de un chico que ha sido violentado en sus derechos, salta una familia, salta un vecindario, pero por las travestis y las trans, justamente al ser una minoría, en general no tienen, digamos, otros colectivos, salvo el propio, que acompañen. Y la discriminación de esta minoría empieza en la familia, sigue en la escuela, porque en general tiene que ver con el abandono escolar, y por eso muchas personas travestis y trans no han terminado sus estudios, si bien ahora hay otro tipo de iniciativas como bachilleratos populares trans, que permiten que les sea más fácil terminar los estudios. El otro ámbito de discriminación es el trabajo, después la educación, y bueno, y por supuesto en la vía pública o en todas partes. Sí, todas las minorías, digamos, no quiere decir que las únicas que reciban violencia son minorías, porque la violencia de género es una violencia específica también, que tiene que ver contra las mujeres, pero las mujeres no somos minoría. Entonces, en ese sentido, también es mucho más difícil la lucha contra estas violencias. Y te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con tu pregunta, y es: hoy por hoy la sociedad sabe y está concientizada de que la violencia de género está mal, para decirlo en términos brutales, ¿no? Y muy básicos. Hay un femicidio, yo trabajo hace muchos años en periodismo, las cableras de las agencias de noticias estaban llenas de asesinatos de hombres a mujeres, y a nadie durante mucho tiempo no era algo que se comunicara, era el famoso, entre miles de comillas, crimen pasional. Hoy nadie habla en los medios de crimen pasional, y hoy se sabe que la violencia de género es violencia de género, y es una violencia específica por ser mujer. Sin embargo, cuando hay un travesticidio o un transfemicidio, que es un crimen de odio, el asesinato de una mujer travesti o trans, o de una
persona trans, en ese caso de transfemicidio, por una violencia específica, eso no mueve ni las redes sociales, no mueve los medios, no sale en ningún lugar, y eso tiene que ver con que son una minoría. ¿Y puedo agregar algo? Las personas no nacen siendo violentas, nadie nace siendo violento. La violencia empieza o sea, el paso último del femicidio, o el anterior en una organización del acoso, ¿no? Y el acoso ya grave, cuando uno recibe denuncias de personas, generalmente hombres, que acosan a mujeres, se empieza con los mínimos gestos, con las mínimas palabras, por eso es tan importante la escuela, pero también en las organizaciones es tan importante los mensajes que se dan, esto que creo que hablaba Virginia, porque la gente uno va generando cultura con eso. Entonces no es, bueno, pero acá no se discrimina. Yo recibo continuamente personas en la organización que dicen, pero ¿es para tanto? Es un chiste en esta reunión. Y empieza con el chiste, es tratando de neutralizar esos chistes, que después no se llega a la situación mayor de la violencia y física, ¿sí? Entonces, también es importante eso de no, como digo yo a veces, de no dejar pasar en un buen sentido. No se trata de, en una reunión en público, decirle algo a una persona para que se sienta mal, sino para cambiar cultura, ¿no? De qué forma ayudo a esa persona que lo está haciendo o diciendo inconscientemente, de qué forma todos, ¿no? Cambiamos para mejor, pero a veces son con las pequeñas cosas que suceden y que no nos damos cuenta porque las tenemos internalizadas de una forma que es discriminatoria. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Antes Buenos que días. nada quería felicitarlas por la exposición porque realmente fue muy clara y a mí me... ¿Ya? ¿Me escuchan sin micrófono? Sí. Si habla fuerte, sí. Hola. Me sirvió para clarificar muchos conceptos que realmente desconocía. Yo quería preguntarle a cualquiera de las tres. No sé si se escuchó la pregunta. Sí, sí. En ese sentido, ¿qué consejo podrían aportarnos como para realizar una búsqueda que sea efectiva, sin herir ninguna susceptibilidad de ninguna persona que pueda leerla? Yo te digo desde la organización, por lo menos, lo primero es dos cosas. Uno, los sesgos. Esto que decíamos antes, que todos tenemos sesgos, entonces trabajar en los sesgos propios. Eso es lo primero. En qué uno tiene más sesgos, identificarlos. Segundo, y que para mí también es importante, es la capacitación. O sea, como en todo, hay capacitaciones hoy y que puedes encontrar gratis en internet en relación a reclutamiento y búsqueda diversos. Porque nadie te va a decir hoy, de hecho en el futuro sí, les cuento, hay ya softwares que existen en otras partes del mundo. De hecho nosotros lo tenemos en HSBC por ser una compañía global, pero hay software y que van a venir mucho más rápido de lo que creemos seguramente, donde vos anotás todos los datos de la búsqueda y directamente te hacen el aviso o el claim de qué poner en forma diversa, por decirlo de alguna forma. Hay uno que se llama Textio,
que lo pueden googlear, pero hay un montón y se está viniendo mucho de esto en diversidad para recursos humanos, con lo cual eso ya nos va a ayudar a muchos a esto, a no cometer errores, ¿no? Cuando son inconscientes, ¿sí? Pero la verdad es que no hay una fórmula, excepto cuando lleguen los softwares, no hay una fórmula de cómo hacer, sino es uno capacitándose y chequeando en el mientras tanto con un compañero, con otra persona, de cómo lo está. Hay cosas que son básicas, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con la ley, que hoy ya uno no puede poner en un aviso, otras cosas que son, digamos, socialmente no aprobadas, y hay otras que son más sutiles y que por ahí uno no se puede dar cuenta, ¿no? Y no solo se trata, no solo es en los avisos, recordarán una compañía de retail, creo que fue el año pasado, también creo que fue para el 8 de marzo, ¿no? Que puso unos banners enormes diciendo que vendían para un día del niño, pues. Vendían autos para los varones y cocinitas para las mujeres, ¿no? Y a partir de ahí tuvo una publicidad negativa enorme y tuvieron que también bajar esa publicidad, y es una de las compañías que más internamente trabaja el tema de diversidad, lo tengo que decir también. Tiene un protocolo, etcétera. Con lo cual no hay una fórmula, es todos los datos que yo necesito para la búsqueda, cómo hago para cotejarlo conmigo mismo, con los sesgos que yo tengo, cómo lo cotejo con un compañero. Hoy no hay mucho más, pero va a haber. Sí, yo creo una cosita para sumar a lo que decía Lorena, empieza un paso previo, que cuando estoy pensando en un puesto, y ella hablaba de los sesgos, ser, digamos, lo más abierto, pero no desde la gestión de recursos humanos, porque recursos humanos le presta un servicio a un cliente interno. Ahí está el tema. ¿Qué pasa con aquel sector, con aquel servicio, con aquel departamento que yo sé que va a querer un hombre, ¿no? Y ahí se nos presenta una tensión, porque en esto nos corre el tiempo. Entonces si yo ya sé que tal área siempre va a querer un hombre, voy a buscar un hombre. Y ahí es donde es importante todo este tema de la capacitación y empezar a ver, digamos, a sensibilizar. Por eso digo, empieza previo, a quien yo le voy a estar prestando ese servicio. Y después, no tanto, digamos, en la forma de anuncio, porque a todos lo que les va a interesar es el mejor talento disponible para ese puesto, ¿sí? Y previo están las condiciones, porque si mi compañera se va a reír porque la persona tiene una discapacidad física, venga, o por lo que fuere, por más, digamos, empatía que vos hayas tenido y demás, digamos, la experiencia va a ser mala para la persona que se incluye y para todo el grupo. Entonces, es pensarla previo, también cómo se prepara, digamos, ese grupo, dependiendo, hay acompañamientos, sobre todo, digamos, cuando se incluyen personas con discapacidad o personas, digamos, trans, y de los dos lados, para ver, digamos, si se requiere hacer, digamos, algún chequeo. Bueno, muchas gracias. Me han pedido ya que demos por finalizado por el tiempo, que es tirano. Gracias a las tres y muy amable a tu asistencia.